Hola a todos, buenos días, feliz lunes, gracias por estar con nosotros en La Esposa del César. Yo soy Michelle Levien y bueno, La Esposa del César es el proyecto de Strainer para platicar de corrupción y de anticorrupción con palabras que todos podamos utilizar y bueno, para combatir la corrupción en nuestro día a día. Bien, ¿qué es Strainer? Strainer es un buró de abogados, nos dedicamos a trabajar con organizaciones y pues a combatir la corrupción dentro de las organizaciones y esa es nuestra lucha de todos los días. Perfectísimo, pues como todos los programas vamos a tener una sección de noticia, una sección de caso y una sección de tipología. Esta semana la noticia más sonada ha sido la de Rafael Correa. Perfecto. ¿Quién es Rafael Correa? Bueno, Rafael Correa es expresidente de la República del Ecuador. Se le acusa de sobornos. Está relacionado con ¿qué creen? ¿Con qué se les ocurre? Con el caso de Odebrecht, por supuesto. Y bueno, pues ya Interpol nos hizo favor de se está tramitando una orden de captura con Interpol para detenerlo en donde está. Aparentemente está en Bélgica, pero no sabemos. Se le detendrá y se le llevará a la justicia en Ecuador. Bueno, vamos a platicar un poquito de los antecedentes. ¿Quién es este señor? Bueno, él fue presidente de Ecuador durante 10 años, de 2007 a 2017, y ahí hay ciertas irregularidades jurídicas, legales, con la cuestión de su término, de por qué duró tanto tiempo su administración, pero no es lo relacionado con este caso. Solo vale la pena comentarlo porque pues, es una persona que ha estado implicado en cuestiones legales de todo tipo y durante mucho tiempo. Ok, bueno, se le acusa de recibir sobornos dentro del caso Odebrecht. Para los que no saben, ya tenemos un video en el que hemos platicado acerca del caso de Odebrecht. Tal vez más adelante haremos otro explicándolo más detalladamente. Pero básicamente es la empresa de Brasil que se dedica a hacer construcciones y pagó muchos sobornos en toda América Latina para conseguir contratos de obra pública. Lo que sucedió en estas investigaciones lo que detonó la solicitud de la orden de captura con Interpol fue el testimonio de Pamela Martínez. Vale, Pamela Martínez fue asesora de Correa mientras él fue presidente. Y durante todo este tiempo ella estaba implicada en todo este entramado de corrupción. La Fiscalía de Ecuador logró ofrecer pruebas ante el tribunal y entre las pruebas ofrecieron varias pruebas con mayor o menor valor, más o menos convincentes, más o menos contundentes, pero la más escandalosa y la que detonó todo esto fue un historial de conversaciones de mensajes electrónicos de WhatsApp. Y en las conversaciones de WhatsApp de Martínez se detallan arreglos que Martínez y que el propio Correa y todo el régimen y funcionarios de alto cargo del régimen de Correa tenían con Odebrecht. Aparentemente, la empresa brasileña les dio $2,5 millones para financiar este partido político, que es el partido político de Correa. Entre las personas implicadas está el ex vicepresidente y, bueno, otros altos funcionarios, ministros. Primero, en el primer nivel de gobierno, estamos hablando de secretarios de Estado o ministros de Estado. Esta red de corrupción se reveló a través de una investigación que se llamaba Arroz Verde. Arroz Verde era, bueno, el nombre de una investigación periodística que se hizo en ese país y hacía alusión a la receta de este platillo. Nada más que aquí hablaban de recetas porque se encontraron varios documentos en los que se detallaba pues, la receta para la trama de corrupción. Entre los documentos que se encuentran bitácoras que no son más que cuadernos, y en estos cuadernos se anotaban los registros. La gente cercana a Correa anotaba los registros de quién le pagaba qué soborno y para quién era ese dinero. Entonces, por decir, igual y ponían las letras EC, empresa de construcción, paga 2 millones a SP, señor presidente, y SP se lo da a, vamos a decir, PP, partido político. No son exactamente esas claves. Esta sí, SP sí es cierta, sí lo utilizaban y es la que identificaba a Correa. Pero este tipo de claves son las que utilizaban en las bitácoras. Y lo interesante es que al tener a esta persona detenida, a la ex asesora de Correa, pues ella nos da la clave de lo que significa cada una de estas claves. Una cosa un poquito parecida a los libros contables de Al Capone, este caso tan sonado de los 30, todo aquello. ¿En qué puede terminar esto? Bueno, pues a Correa le pueden dar hasta 15 años de cárcel solamente por las cuestiones de corrupción, por cometer actos de corrupción mientras era presidente. Pero es interesante decir que, como les dije hace rato, él ha estado implicado en muchísimas investigaciones y cuestiones legales desde hace mucho tiempo. Tiene 12 investigaciones abiertas, entre ellas un caso de secuestro en Colombia,
que ese juicio se encuentra, pues vamos a decir, en pausa, porque entre otras razones, Correa no está en el continente, no está en su país, sino que está en Bélgica y bueno, eso ha logrado que jurídicamente se tengan que detener estos juicios. ¿Qué significa esto? Que si no lo encuentran por una cosa, es muy posible que lo encuentren por otra. Es bien importante, como siempre, hasta hoy nada de esto está acreditado, solamente está en juicio y en cuanto los juicios arrojen que es totalmente o definitivamente culpable o definitivamente inocente, pues se los haremos saber. Perfectísimo, vamos al caso. Como saben, estamos haciendo nuestra serie de 25 casos icónicos. La organización no gubernamental Transparencia Internacional, que es la más importante en cuestión de combate a la corrupción a nivel mundial, cumplió 25 años y para conmemorarlo hicieron un listado de los 25 casos de corrupción más icónicos y estamos dando pues nuestra explicación muy breve de cada uno de estos casos y hoy toca el caso de Chechenia. Ok, vamos a platicar un poquito sobre Chechenia. Para los que no lo conocemos, Chechenia está, bueno, en Rusia, y está ubicada justamente aquí. Perfecto. Chechenia es una república que está bajo un régimen especial. Pensémoslo de este modo. Es una nación, es un país, pero también le rinde cuentas al gobierno de Rusia. Es un poquito más complejo que esto, pero bueno, para nuestros propósitos, para nuestros efectos, nos sirve pensarlo así. Es lo que llamamos un sujeto federal. Le rinde cuentas a Rusia. Y bueno, tiene una historia de su historia bélica, su historia idiosincrática y en cuestión de independencia bastante complicada. La verdad es que podríamos hablar horas y horas acerca de Chechenia, pero pues no nos da tiempo en un episodio de La esposa del César. Para lo que nos importa, es relevante saber de antecedentes, es si tiene una historia complicada y en 2015 Vladimir Putin sumó fuerzas con Ahmad Kadyrov, que fue presidente de Chechenia, y para lograr el control de la república. ¿Qué sucede dentro de Chechenia? En Chechenia existe un fondo público, después de que Kadyrov toma el control junto con Putin, fundan un fondo público que se llama Fondo Público Regional Ahmad Kadyrov. Todo muy institucional y muy serio, claramente. Este fondo no es un fondo soberano, es algo así como un fondo soberano. ¿Se acuerdan que platicamos acerca de los fondos soberanos? Dinero que un país pone en instituciones serias y tiene un fundamento legal, lo invierten y las ganancias de esa inversión son para el mismo país, generalmente para cuestiones de retiro, etcétera, pero es dinero de la gente. Normalmente estos fondos están muy institucionalizados y tienen una regulación muy específica. En este caso, no tanto. ¿Cómo funciona? Bueno, a este fondo, cualquier persona que dentro de Chechenia gane un salario tiene que pagar un impuesto. Ese impuesto varía de persona a persona. Si uno es un funcionario público, por ejemplo, paga 10% del salario mensual al fondo público, pero si uno es un empresario, es el dueño de un negocio, puede llegar a pagar hasta 50% de su salario. Varía. En realidad, al año, Chechenia recibe entre 600 y 900 millones de dólares de este fondo, que no es poca cosa. Y ahí es donde se pone interesante y por eso nos es relevante, porque es mucho dinero, porque está poco regulado y porque este impuesto pues es al menos cuestionable. Puede ser injusto para muchos, pero al menos es cuestionable. Vale. ¿Este fondo está regulado? Por supuesto que no. No existe una regulación en Chechenia que hable sobre el fondo y por eso decimos que no es exactamente un fondo soberano, porque los fondos soberanos serios tienen algunos hasta su propia ley, le llaman ley orgánica, tienen su propia ley y tienen una regulación que desde la Constitución hacia abajo va diciendo el origen del fondo y quién lo tiene que administrar y cómo lo administra. Aquí pues no, simplemente existe y bueno, tiene el nombre de Kadyrov y todos sabemos que le tenemos que dar dinero. ¿Para qué se usa? Para generar espacios públicos, por ejemplo, lo han utilizado para construir mezquitas. Hay que recordar que Chechenia es un país mayormente musulmán y bueno, esto es importante aparentemente para ellos. Entonces son espacios públicos para la gente. Se ha utilizado para ayuda humanitaria. Inclusive en algún momento Chechenia se hizo muy notoria por dar apoyo humanitario a Somalia para cuestiones de alivio en temas de hambre, etc. Y se ha utilizado también para fiestas. Sí, para fiestas. Como el fondo no está regulado, pues básicamente Kadyrov puede hacer lo que quiera. Y digo Kadyrov, no estoy hablando de Ahmad Kadyrov, sino de Ramzan Kadyrov. ¿Quién es él? Bueno, es el hijo de Ahmad, que lleva el nombre del fondo, y básicamente su papá, quien se alió con Putin para tomar control de Chechenia, le dejó el control del país a su hijo.
Ese hijo es Ramzan. Él fue primer ministro y actualmente es lo que se llama jefe de república, que es el jefe de gobierno. No es un presidente de un país porque, pues nuevamente, le rinden cuentas a Rusia, pero es la persona con mayor rango dentro de Chechenia. Es hijo de Ahmad. Entre las cosas que tiene en su cinturón y de su historia, es una historia complicada. Él ha tenido al menos 10 atentados, 10 intentos de asesinato, que no quiere decir que eso sea un reflejo de él, pero sí que ha estado implicado en situaciones muy delicadas y esto nos pinta una imagen o nos da matices sobre qué tan delicada es la situación en Chechenia. Aquí es donde la cosa se pone terribilísima. Kadyrov está desde hace tiempo sancionado en Estados Unidos bajo esto que llaman la ley Magnitsky. Recordemos que Sergei Magnitsky fue un abogado de Rusia que fue torturado en Estados Unidos, estuvo arrestado y detenido ilegalmente en una prisión rusa muy infame y que es conocida o infame porque ahí se practican actos de tortura y de violaciones de derechos humanos. Bajo la ley Magnitsky, la ley Magnitsky es una ley dentro de Estados Unidos que ayuda a proteger a las víctimas de estas violaciones de derechos humanos y también contempla sanciones. Prohibiciones para entrar, pueden ser multas, prohibiciones para hacer negocios con distintas personas o distintas empresas. Y entre esas personas está el propio Ramzan Kadyrov. ¿Por qué lo sancionan? Cosas menores. Tortura, matanzas extrajudiciales, porque un día decidió que iba a hacer una purga homofóbica, iba a matar homosexuales y eso a él le pareció racional, y otro tipo de violaciones de derechos humanos. Como pueden ver, es una persona muy, muy cuestionable y uno podría decir que peligrosa. ¿Cuál es el escándalo con Chechenia? No nada más las sanciones que tienen los Kadyrov, esto nada más era para darles antecedentes. Lo que realmente pasó y lo verdaderamente escandaloso es, como les dije, este fondo cuasi soberano se utiliza para, entre otras cosas, pagar fiestas. En 2011 pagó la fiesta de cumpleaños de Ramzan Kadyrov. Él cumplía 35 años y decidió que para su fiesta de cumpleaños iba a tener una clase de box con, ¿quién creen? Con Mike Tyson. Y esa clase de box costó nada menos que $2 millones. Aquí ustedes pueden ver una foto, la fuente es de Vestnik Kavkaz y es una foto en la que Kadyrov está riéndose y abrazándose con Mike Tyson. Así como esta hay... Al menos yo encontré 15 en internet, es una búsqueda muy fácil donde salen los dos juntos. Tyson dice que no se conocen. Qué raro, ¿no? En esa fiesta se hicieron otro tipo de excentricidades, además de invitar a varias celebridades, a los invitados. Entre los invitados estaba un club de motociclistas y a ellos les regalaron 16 motocicletas. ¿Por qué? Porque podemos. El grave problema es que este fondo es muy grande, al no estar regulado, sí es dinero soberano, sí es dinero del pueblo, pero no es un fondo soberano, es cuasi soberano, es casi ilegítimo. Y bueno, la familia Kadyrov lo ha utilizado como su fondo personal, su caja chica para este tipo de cuestiones. La investigación para nuestro caso viene la hizo Laura Paola Villa. Perfectísimo, vamos a la tipología. Hoy nos toca platicar de lo que son los puertos francos y esta tipología viene cortesía de Bobby Axelrod de Billions. Business at hand? I believe I can do you some more good, Axe. Let me tell you what a free port is. Oh, a storage facility at a private airport where valuables purchased overseas can be stored and deemed perpetually in transit so the customs duties and sales tax can be avoided. So you do know. ¿Qué son los puertos francos? Son almacenes con un estatus fiscal especial. Fiscal relativo a impuestos. ¿Y qué estatus especial? Ok, ¿qué es lo que sucede? Estos almacenes son literalmente edificios, son bodegas, tal vez unos más bonitos que otros, pero son bodegas, no más que eso. Y están ubicados dentro de lo que llamamos zonas económicas especiales. Las zonas económicas especiales son espacios físicos que tienen una regulación particular. Para cuestiones de aduana se considera que todavía no están dentro de un país, aunque sí lo están, puede estar dentro de México, pero todavía no se considera que ha entrado al país legalmente. Y bueno, se utilizan estas zonas económicas especiales para hacer operaciones antes de que se generen los impuestos. Si no las tuviéramos, el comercio internacional sencillamente no podría funcionar, porque se generarían impuestos en cada lugar donde las mercancías tocan tierra. Por eso existen las zonas económicas especiales. Dentro de las zonas, lo que se hace es que generalmente con capital particular, a veces está implicado el gobierno, pero generalmente son empresas, capital privado, alquila espacio dentro de la zona económica especial, construye estas bodegas y estas zonas pues las tratamos como si no estuvieran adentro del país.
porque legalmente no lo están para cuestiones de impuestos. Es una cosa un poco delicada, que básicamente lo que significa es que lo que está dentro de esa bodega pues todavía se trata como si estuviera en tránsito, como si estuviera viajando, y la regla es que mientras una mercancía está viajando no se le pueden pagar impuestos, como lo pudieron ver ustedes, como lo explicó de forma inmejorable el propio Bobby Axelrod. La ventaja de esto es que podemos depositar ahí bienes, en este caso obras de arte, y esas obras de arte no generan impuestos, se considera que están en tránsito, e inclusive sucede pues lo que describía la otra persona, que se depositan réplicas de las obras de arte en el almacén contiene las réplicas, las verdaderas obras están en la casa de la persona y la persona dice mentiras de que las obras están guardadas en un almacén y nunca paga impuestos por ellas. ¿Por qué? ¿De dónde sale la controversia? Porque claro, se abusa de ellos para este tipo de cosas, de evasión fiscal, pero no solo eso, sino para también almacenar obras de arte robadas. En la ilustración pueden ver el Puerto Franco de Ginebra, que ha estado en muchos medios de noticias y ha estado implicado en escándalos bastante complicados, porque, bueno, presuntamente almacena colecciones de arte valiosísimas. Se tiene noticia de que cierto oligarca ruso tiene almacenados ahí una colección de 1000 obras de arte que vale aproximadamente $2,000 millones. Hay quien dice que un coleccionista particular tiene más de 100 cuadros de Picasso guardados ahí. Se reputa que el último Da Vinci está guardado en el Puerto Franco de Ginebra, obras de Klimt, del Greco, de Rothko, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada de esto paga impuestos y no sabemos si sea de procedencia legal. Muchas gracias por estar con nosotros en La Esposa del César. Yo me voy y los dejo con lo que siempre os voy a dejar. La corrupción se tiene que denunciar, hay que alzar la voz, pero siempre hay que cuidarse. Si ustedes no están seguros de que lo que están viendo es un acto de corrupción o no están convencidos de que su seguridad personal está garantizada, no hagan nada. Por favor, acérquense a alguien que les pueda ayudar. Con mucho gusto nos pueden contactar en info@strainer.mx o pueden entrar a la página strainer.mx, donde van a encontrar las instrucciones para hacer denuncias de forma segura a través de la red oscura, y con mucho gusto los vamos a poder ayudar, pero por favor todo siempre con mucho cuidado. Muchas gracias por estar con nosotros en La Esposa del César y que tengan feliz lunes.